Vamos a hacer una introducción a compresión axial, ¿sí? Es decir, que para este caso eh, son elementos que trabajan a carga axial de compresión. Esto quiere decir que la carga actúa en el centro de gravedad de la sección transversal. Entonces acá lo que sucede es que si la carga no actúa en el centro de gravedad de la sección transversal, se genera una excentricidad. Por lo tanto, el elemento va a trabajar a flexocompresión. Nosotros nos vamos a concentrar solamente con los elementos a compresión que trabajan a carga axial. Más adelante revisaremos cómo se diseñan los elementos a flexocompresión o lo que se denomina viga columna. ¿Listo? Entonces el objetivo general de este tema es que nosotros describamos los requisitos de la NSR10 y el LRFD para el diseño de elementos sometidos a carga de compresión axial. Básicamente es eso. Tranquila, no te preocupes. Lo importante es que pues estemos atentos. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las consideraciones para el diseño de los elementos que están sometidos solamente a carga axial? Es que nosotros podemos tener eh, tres modos, tres modos sobre los cuales puede fallar la columna. Entonces, mi columna puede fallar por pandeo flexionante, por pandeo local o por pandeo torsionante. Que es pandearse que la columna haga esto. Entonces, yo tengo mi columna en mi posición vertical y cuando esa columna
está sometida a cargas axiales de compresión. Y si la carga es muy grande, entonces ese elemento trata de curvarse así, saca como una barriga. Y nosotros tendremos que controlar un valor máximo de esta deflexión que se presenta por pandeo. Lo ideal es que sea un comportamiento lineal. Y para que sea un comportamiento lineal, no se debe exceder el valor de la carga crítica de Euler. Es la carga para que el elemento tenga un comportamiento elástico. Si ya no tiene un comportamiento elástico, entonces nosotros tendremos que diseñar por pandeo torsionante. Entonces los tres criterios para el diseño, el primero es el pandeo flexionante. Este pandeo flexionante también se denomina pandeo de Euler, y esto es el primer tipo de pandeo para el cual se analiza una estructura. Entonces, si se excede este valor, entonces nuestro elemento se vuelve inestable. El segundo tipo de pandeo eh, que se presenta es el pandeo local. Este pandeo local ocurre cuando alguna de las partes que conforman la sección transversal del perfil son muy delgadas y se doblan. Es decir, yo tengo un perfil laminado que tenga forma de I, un perfil W cualquiera. Entonces, cuando yo tengo ese perfil W, si las cargas a compresión son muy grandes, puede pasar de que este elemento local se doble o alguno de los elementos locales se doble. Para este caso, que se doble o se pandee las alas o que se pandee el alma cuando las cargas son muy grandes. Entonces nosotros tenemos que evitar que se presente ese pandeo local en los elementos. Entonces, ¿por qué se da ese pandeo local? Ese pandeo se da porque las relaciones que existen entre el ancho y el espesor de los elementos de la sección transversal exceden un valor que se denomina lambda sub r. Entonces, es una segunda probable modo de falla que se presentan en los elementos sometidos a compresión. Y el tercer tipo de pandeo, es el pandeo torsionante por flexión. O sea, es como si nosotros tomáramos el elemento y lo rotáramos. Hay un giro alrededor del eje longitudinal. Se presentan algunas columnas debido a la configuración que tiene, y estas columnas van a fallar por una combinación de un pandeo torsional y un pandeo torsionante. Acá, ¿qué es importante para que nosotros controlemos esos tipos de falla? Que el elemento tiende a pandearse, y generalmente está relacionado con la esbeltez que tenga el elemento. Pues ya nosotros sabemos que la esbeltez es la relación existente entre la longitud que tiene el elemento y su radio de giro. Y para el caso de los elementos a compresión, la esbeltez debe ser menor o igual a 200 de acuerdo a lo que establece la NSR10 o a lo que establece la norma colombiana sismorresistente NSR10 en el título F. Entonces, sabemos pues que esbeltez, ya lo habíamos definido, es la relación existente
entre la longitud sobre el radio de giro que tiene el elemento, y la esbeltez del elemento a compresión debe tener un valor límite, y ese valor límite debe ser 200. Para el diseño de los elementos a tensión, recordemos que no hay un valor límite, pero la norma recomienda que en esos elementos a tensión la esbeltez sea menor que 300. No es camisa de fuerza. Esa esbeltez de los elementos a tensión está asociada a que nosotros le estamos dando rigidez a esos elementos. Pero la falla a compresión también va a depender de algunos elementos, como son la longitud del elemento apoyado y su radio de giro, es decir, aquí estamos hablando de esbeltez. También va a depender del tipo de conexión que nosotros tengamos en los apoyos. Entonces, en una columna podemos tener una columna doblemente empotrada, o podemos tener una columna doblemente articulada, o podemos tener una columna que esté empotrada en un extremo y en el otro extremo esté libre, si tiene una excentricidad o de las imperfecciones del material con que nosotros vayamos a construir esas columnas, y de unos esfuerzos residuales que se presentan en los perfiles estructurales y que son esfuerzos residuales que se presentan por los gradientes de temperatura. Por los cambios de temperatura hay unos esfuerzos residuales que están inmersos en el perfil debido a la construcción cuando éste se moldea. Entonces ya lo había mencionado, que las cargas actúan exactamente en el centro de gravedad de la sección transversal para que se denominen cargas axiales o cargas concéntricas. Estos son algunos de los perfiles estructurales que se utilizan para elementos que trabajan a compresión simple. Entonces tenemos los ángulos simples, los ángulos dobles, los perfiles T, las canales, los perfiles W, los perfiles circulares huecos, los perfiles rectangulares huecos, tubos rectangulares huecos, secciones transversales compuestas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos 4 ángulos. Esos 4 ángulos se ensamblan con platinas. O sea, acá tenemos este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, que son las líneas negras, y las líneas punteadas son platinas o elementos que yo utilizo para conectar estos 4 ángulos de acá y tener una sección transversal hueca, la cual yo estoy ensamblando o estoy armando con 4 ángulos. Y para conectarlo le coloco 4 platinas, las cuales las puedo unir a los 4 ángulos con soldadura o los puedo unir con pernos. Acá está una sección transversal también compuesta. Esa sección transversal compuesta se ensambla o se arma con 2 canales. Acá tenemos una canal, por acá tenemos otra canal, y esto está conectado con 2 placas, conexión que hago con soldadura o con pernos, o tengo este tipo de sección en la cual estoy conectando 2 canales espalda con espalda y las uno con estas 2 platinas que se muestran acá, unión con soldadura o con pernos. Este es otro tipo, pues también acá tenemos 2 canales espalda con espalda. Aquí tenemos 4 ángulos espalda con espalda que se conectan con platinas. O podemos tener una sección compuesta para darle mayor área a la sección transversal del elemento. A veces las áreas requeridas de los perfiles comerciales no son suficientes, entonces lo que hacemos es que rigidizamos el elemento. Entonces en la parte superior le colocamos unas platinas y le estamos dando mayor área, o acá este tipo de perfil compuesto que son 3 platinas, y ensamblo y armo un perfil W, o estas 4 platinas que tengo acá para tener una sección tubular hueca pero ensamblada con platinas, o este tipo de perfil con canales en la parte superior. Aquí estoy combinando un perfil W con canales
que estoy colocando en las alas del perfil, bueno, podemos ensamblar diferentes tipos de elementos para que nosotros tengamos secciones transversales compuestas que trabajen a compresión. Básicamente, pues cuando nosotros tenemos elementos que van a soportar cargas axiales en luces muy grandes, por ejemplo, cuando las luces son muy grandes, nosotros en cubiertas metálicas podemos utilizar perfiles ensamblados como columnas en vez de utilizar perfiles W. Y hay un proceso para diseño, pues vamos a revisar un ejemplo de cómo hacerlo. La fórmula de Euler, pues es una fórmula que me establece una condición para que mi columna tenga un pandeo elásticamente. Entonces, si no se excede la carga de Euler, nuestra columna tiene un comportamiento lineal. La carga P se puede calcular con la fórmula de Euler. La fórmula de Euler, pues básicamente dice que la carga crítica de Euler es igual a pi elevado al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia de la sección transversal dividido entre la longitud elevada al cuadrado de ese elemento. Acá E es el módulo de elasticidad del material. Y es el momento de inercia de la sección transversal. Perdón un segundo. Y es el momento de inercia de la sección transversal. Y L es la longitud del elemento conectado. Nosotros sabemos que el radio de giro de una sección es igual a la raíz cuadrada de la inercia dividido sobre el área bruta de la sección transversal. Si le colocamos a esto X, entonces aquí debe ser X. Si le colocamos esto Y, entonces esto debe ser Y. Para obtener nuestro radio de giro con respecto a X o con respecto a Y. Si nosotros tomamos esa fórmula y despejamos el valor de la inercia, es decir, que nosotros tengamos radio de giro igual a la raíz de la inercia dividido entre el área bruta de la sección transversal. Para eliminar ese radical, yo elevo al cuadrado mi radio de giro y elevo al cuadrado el radical. Es decir, que de ahí nosotros tenemos que el radio de giro elevado al cuadrado va a ser igual a la inercia dividido sobre el área bruta de la sección transversal. Por lo tanto, mi inercia va a ser igual a mi radio de giro elevado al cuadrado multiplicado por el área bruta de la sección transversal. Esto que está dividiendo acá, lo paso a este lado a multiplicar y yo puedo expresar mi carga crítica de Euler en función del radio de giro
y en función del área bruta de la sección transversal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar aquí en la carga crítica de Euler el valor de la inercia, es decir, esta expresión que está aquí. Por ende, cuando nosotros reemplazamos, nos queda que la carga crítica de Euler es igual a pi medios, pi elevado al cuadrado, multiplicado por el módulo de elasticidad del material, multiplicado por la inercia, pi cuadrado e inercia, pero inercia es radio de giro elevado al cuadrado multiplicado por AG. Entonces acá tendremos radio de giro elevado al cuadrado multiplicado por AG. Y eso va a estar dividido sobre L cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que esfuerzo normal es fuerza sobre área. Entonces, esfuerzo normal es fuerza sobre área. Entonces, si deseamos calcular el esfuerzo, entonces ya sé que mi esfuerzo normal es igual a carga dividido sobre área. Entonces, si quiero tener el esfuerzo crítico por mi carga elástica, entonces lo que hago es que divido esto entre el área y divido esto entre el área bruta que tiene mi sección transversal. Entonces ya esta expresión de acá de la izquierda se me convierte en esfuerzo. Entonces esfuerzo, que es fuerza sobre área, y en esta expresión de acá se me van a cancelar las unidades congruentes, que son las áreas. Es decir, que a nosotros, en última, lo que nos va a quedar es que el esfuerzo crítico de Euler, mi esfuerzo crítico de Euler, va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, pi cuadrados multiplicado por E, abajo todo está elevado al cuadrado, L sobre R cuadrado. Acá queda expresado en la parte de abajo la esbeltez elevada al cuadrado. O sea, esa expresión que está acá es lo mismo que nosotros dijéramos que el esfuerzo crítico de Euler es igual a pi cuadrados multiplicado por E dividido entre L cuadrados dividido entre 1 dividido entre R cuadrado. Entonces, si yo aplico mi ley de orejas, esto va a ser así. Y esto va a ser así. Es decir, que nosotros llegamos a esta misma expresión de acá, solamente que estamos expresando en el denominador la relación de esbeltez. Recordemos que esbeltez es L sobre R. Esbeltez. Entonces, este va a ser mi esfuerzo crítico de Euler. Mi esfuerzo crítico de Euler. Y para el esfuerzo crítico de Euler, ya lo había mencionado, que el material tiene un comportamiento elástico. Si se excede la carga crítica de Euler, nuestro material va a tener un comportamiento inelástico. Entonces el diseño tendremos que hacerlo para una columna que tiene un comportamiento inelástico. Y ese comportamiento inelástico va a depender de la relación de esbeltez. Entonces, nosotros tenemos unas longitudes efectivas. Esas longitudes efectivas van a depender del tipo de apoyo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el caso número A, nosotros tenemos una columna o un elemento doblemente articulado. Entonces, un elemento que impide desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal, pero permite el giro. Entonces, para ese caso, hay una constante K
que es igual a 1. Entonces nosotros tendremos que calcular nuestra esbeltez como K por L sobre el radio de giro. Y para el caso que nosotros consideremos la columna doblemente articulada, nuestro valor de K es igual a 1 multiplicado por la longitud dividido sobre el radio de giro. Entonces esta será nuestra esbeltez para un elemento que está doblemente articulado. Pero si mi elemento está doblemente empotrado, pues nosotros vamos a tener unas longitudes efectivas, es decir, la longitud de la columna que realmente se está pandeando, entonces esa longitud que se está pandeando es hasta los puntos de inflexión de esa columna, y si es doblemente empotrada, el valor de K es 0.1, 0.5. Es decir, que el K es 0.5, entonces nosotros tendremos que la longitud efectiva de esa columna doblemente empotrada va a ser igual al K, que es 0.5 multiplicado por L. Y eso lo dividimos entre el radio de giro que tenga la sección transversal de la columna que nosotros estemos usando. O si nosotros tenemos una columna que está articulada y que en un apoyo está empotrado, entonces nosotros vamos a tener una longitud efectiva de 0.7 de la longitud total que tiene mi columna, que sería la zona que trata de curvarse. Y hay varios casos dependiendo de las condiciones de los apoyos. Entonces acá tenemos la condición doblemente empotrado. Entonces los dos apoyos de la columna están empotrados, está con presión. Entonces el K es 0.5. El K es 0.5, el teórico. Se recomienda utilizar un valor de 0.65. Si nosotros tenemos la condición que tenemos un apoyo empotrado y un apoyo articulado, el valor de K es 0.7, se recomienda utilizar 0.80. Si tenemos un apoyo que está empotrado y el otro apoyo está libre, es decir, que mi columna puede trasladarse como si tuviéramos una columna en voladizo, el valor teórico de K es 1, se recomienda utilizar 1.2. Ya este lo habíamos revisado, si es doblemente articulado, entonces mi valor de K teórico es 1, se recomienda utilizar 1. Si tenemos un apoyo empotrado y en el extremo tenemos un apoyo articulado, un apoyo libre en el cual se presenta rotación. Entonces fíjense que aquí dice que este apoyo genera rotación y traslación libremente, pero este apoyo de este tipo solamente genera traslación, más no hay una rotación. Y la última condición de longitud efectiva es que nosotros tengamos la condición de que tengamos un apoyo articulado y que tengamos acá un apoyo que su rotación está restringida, pero se puede trasladar horizontalmente. Estos son los casos de longitudes efectivas. Entonces, si nosotros vamos a calcular las esbelteces de esos elementos, para esos elementos nosotros tendremos que considerar la constante K. Multiplicamos por la longitud que tenga el elemento y dividimos sobre el radio de giro que tenga la sección de ese elemento. Dependiendo que si es doblemente empotrado, K es 0.65, empotrado articulado 0.80, empotrado se desplaza horizontalmente pero no tiene giro, 1, 2, doblemente articulado 1, empotrado y que pueda rotar y que pueda desplazarse horizontalmente 2.10, y articulado y que pueda desplazarse horizontalmente pero que no se presente una rotación, ese valor va a ser igual a 2. Entonces, de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos de esos apoyos, nosotros vamos a tener un K para que podamos calcular nuestra esbeltez, y con eso podamos verificar que la esbeltez sea menor o igual a 200, tal como lo recomienda el LRDFD o tal como lo recomienda la NSR10.
El pandeo local de los elementos se va a presentar cuando las relaciones entre el ancho y el espesor es menor que 0.56 por la raíz del módulo de elasticidad por Fy para perfiles W, S, ángulos dobles o canales. Entonces, fíjense que acá el B que muestra la figura es la mitad. El B que muestra la figura es la mitad del ancho, no el ancho total que tiene el elemento, sino la mitad. Y acá tenemos la relación de B entre el espesor que tiene ese elemento. Entonces, si ese valor es menor que este lambda R, se considera que el perfil es compacto. Y podemos determinar cuál es el esfuerzo de flexión resistente que tiene este elemento con las fórmulas que están definidas para, para la NCR10. Estas fórmulas son las mismas de la NCR10, son tomadas del LRFD, pero son las mismas, ¿no? Para elementos no atesados. Entonces, este es un primer caso. Hay un segundo caso para este tipo de elementos. Un tercer caso para este tipo de elementos que se muestran acá. Un cuarto caso para este tipo de elementos que son los perfiles WT. Este tipo de elementos también. Pero acá fíjense que lo que se está chequeando es la relación existente entre H, y H es la distancia hasta donde termina la constante K. Por ejemplo, si nosotros miremos un perfil W cualquiera, si busquemos por acá los perfiles W, entonces en este dibujito que nosotros vemos acá, entonces de aquí hasta acá hay una distancia K, y de aquí hasta acá hay una distancia K. La distancia que nosotros tomamos, H, entonces ese H va a ser igual a la altura total de menos 2 veces la altura K, para poder calcular si el perfil es compacto o no en su alma. Entonces, en el primero, en la primera figura, nosotros revisamos si ese perfil era compacto o no en el ala. Fíjense que aquí, en el caso 1, entonces en mi caso 1, acá me está mostrando B sobre T, pero está diciéndome que si el ala del elemento es o no es compacto. Entonces, acá es para el ala, y en este caso de acá es para el alma, ¿sí? Entonces yo debo revisar que tanto mi ala como mi alma sean compactas. Bueno, aquí hay más casos. Si tenemos una cubreplaca soldada o una cubreplaca atornillada en un perfil W, ¿cómo calculamos la relación ancho-espesor? Este tipo de perfil o los perfiles circulares huecos. Entonces, fíjense que son las mismas fórmulas del RDFD que están definidos en la tabla F2.4 raya 1A. Entonces, el primer caso, como lo mencionaba, es para las aletas de perfiles laminados en forma de I. Platinas salientes en perfiles laminados en I. Aletas salientes de pares de ángulos en contacto continuo, es decir, que están soldados
o aletas de canales y aletas de secciones T. Entonces, fíjense, aquí está mi B, el B que el B que determino para ese perfil es la mitad del ancho del perfil si estoy utilizando un perfil I. O si estoy utilizando ángulos dobles, entonces es la mitad del ancho de los ángulos dobles. Entonces, fíjense que la misma fórmula para que nosotros determinemos 0,56 por raíz de E sobre FY es la misma fórmula del caso 1 que nos da el manual del LRDFD. 0,56 por raíz del módulo de elasticidad sobre FY, pues solo que para acá nosotros vamos a trabajar en el sistema inglés y para la norma NSR10 nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. ¿Listo? Entonces acá están todos los casos, que son los mismos casos que me está mostrando el manual del LRDFD. Y acá tenemos pues igual para perfiles tubulares huecos o para perfiles I o perfiles S que tienen una cubreplaca en la parte superior. ¿Qué me dice la norma? ¿Qué me dice la norma para el cálculo del esfuerzo crítico de flexión en elementos para su pandeo local? Entonces me dice que el pandeo por flexión de miembros sin atiesadores, que son esbeltos, aplica a miembros a compresión sin atiesadores según las definiciones que están dadas en F.2, .2.4.1 para elementos de bajo esfuerzos uniformes de compresión. Cuando la longitud no arriostrada contra la torsión es mayor que la longitud no arriostrada contra la flexión, el numeral F2.54 puede controlar el diseño de columnas de aletas anchas y otras secciones similares. Entonces acá la resistencia nominal a la compresión es Pn para el estado límite de pandeo por flexión y se toma igual a el esfuerzo crítico por el área bruta, donde FCR se calcula como se muestra en la fórmula. Cuando la esbeltez, es decir, K por L sobre R, es menor que punto de 4.75 por la raíz del módulo de elasticidad sobre FY, o el FE es mayor de 0.44 el esfuerzo de fluencia, utilizamos esta formulita que está acá. FCR igual a 0.658 multiplicado por FY sobre FE multiplicado por el esfuerzo de fluencia. Pero si el valor del K por L sobre R es mayor que 4.75 por este valor, o mi FE es menor que 0.44 FY, el valor del esfuerzo crítico va a ser igual a 0.877 por FE. Donde FE, ¿qué es? Es el esfuerzo crítico de pandeo calculado de acuerdo a la fórmula F2.53-4 o mediante un análisis de pandeo elástico, es decir, cuando nosotros estamos calculando la carga crítica de pandeo. Entonces vamos a revisar un par de ejemplos para ver cómo calculamos si el elemento lo debemos diseñar para un comportamiento elástico o para un comportamiento inelástico.
Entonces, digamos que nosotros tenemos un perfil W10 por 22, el cual se utiliza en una columna doblemente articulada en sus apoyos, que tiene una longitud de 15 pies de altura nosotros vamos a determinar el comportamiento de esta columna. Para un acero A36. Para un acero A36, nuestro esfuerzo crítico de Euler no debe exceder el valor del esfuerzo de fluencia. Si no excede el valor del esfuerzo de fluencia, entonces nuestra columna va a tener un comportamiento elástico. Si lo excede, mi columna va a tener un comportamiento inelástico. Es decir, entonces acá nosotros tenemos, ya sabemos que para ese acero, el Fy es igual a 36 KS6 Entonces, nosotros tendremos que utilizar nuestra fórmula crítica de Euler para que calculemos el esfuerzo crítico y comparemos contra el esfuerzo de fluencia y digamos si nuestra columna tiene un comportamiento elástico o tiene un comportamiento inelástico. Entonces, por acá tenemos nuestra formulita. Acá está nuestra formulita para calcular el esfuerzo crítico de Euler. Vamos a copiarla y la vamos a pegar. Entonces, de acá ¿qué es conocido? El módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero en, en, en el sistema inglés, el módulo de elasticidad es igual a 29.000 KD6, módulo de elasticidad del acero. El L lo conocemos, el L nos lo está dando el problema, el L es 15 pies y necesitamos saber cuánto es el radio de giro. El radio de giro que tiene mi sección
W10 por 22. Entonces busquemos cuánto es el valor de esa sección. W10 por 22. W10 por 22. Entonces acá tenemos el de 1, 2, la tercera, el último valor. Entonces tenemos el área, tenemos la altura, busquemos radio de giro con respecto a X o con respecto a Y, que aquí no están. 1, 2, la tercera, el último. Entonces en la siguiente página están las propiedades geométricas que continúan de esa sección transversal. Es decir, que acá nosotros necesitamos el área. Si usáramos el área, entonces mi área es 6.49 pulgadas cuadradas. La voy a anotar acá una vez, de ese perfil, W10 por 22. Entonces acá tenemos área bruta de 6.49 pulgadas cuadradas. Y busquemos los radios de giro. Radios de giro están en la siguiente página. El por 22. Entonces acá tenemos que nuestro radio de giro W10 por 22, que es este valor que está acá, tenemos un radio de giro con respecto a X de 4.27 y tenemos un radio de giro de 1.33. Entonces, radio de giro con respecto a X, 4.27. .27 pulgadas, y el radio de giro con respecto a Y, que ese valor es de 1.33 pulgadas. Entonces ya nosotros podremos determinar nuestra relación de esbeltez que tenemos acá en la fórmula, ¿sí? Que tenemos acá en la fórmula. Acá en mi fórmula yo tengo L sobre R elevado al cuadrado, es decir, que yo debo convertir este valor de la longitud de la columna en pies para que se cancelen mis unidades congruentes. ¿Y cuál es el que me va a producir mayor esbeltez? El que me va a producir mayor esbeltez es el menor valor. Ese menor valor es el radio de giro con respecto a Y. Es decir, que cuando nosotros convertimos estos 15 pies por un pie, que en pulgadas equivale a 12 pulgadas, vamos a tener de acá la longitud de la columna expresada en pulgadas para poder calcular la esbeltez. Ese valor es de 15 por 12. ...180. O sea, aquí tendremos 180 pulgadas. Y si calculamos la relación existente entre el radio de giro menor, que me va a dar mayor esbeltez, por ende me va a dar menor resistencia por la carga crítica de Euler,
tendremos entonces que mi longitud dividido sobre el radio de giro menor, que es RY, esto va a ser igual a 180 pulgadas, dividido entre mi RY, que es 1.33 pulgadas. Entonces, ya acá nosotros podemos cancelar nuestras unidades congruentes y tenemos que la esbeltez que tiene ese elemento es 180 entre 1.33. Realmente este valor acá es K, ¿sí? Este valor de acá es K, pero el enunciado del problema nos está diciendo que nuestra columna está doblemente articulada, es decir, como si nosotros tuviéramos nuestra columna, un apoyo acá, y en la parte inferior, como si nosotros tuviéramos un apoyo acá. La longitud de esa columna es de 15 pies. Y si nosotros nos vamos y revisamos las tablas, nuestro elemento pues trata de pandearse de esta forma y nos dice que nuestro K es igual a 1 para el cálculo de la longitud efectiva. Entonces, este K que está aquí, tiene un valor de 1. Entonces, mi relación de esbeltez será 180 entre 1.33. Valor que me da 135.34. 135.34 es un valor adimensional. Ahora ya nosotros podemos calcular cuál es el valor del esfuerzo crítico de la carga de Euler. Es decir, mi FE va a ser igual a pi elevado al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad dividido entre la longitud sobre el R elevado al cuadrado, o lo mismo que se conoce como esbeltez. Al reemplazar los valores, acá nos va a quedar pi cuadrados multiplicado por el módulo de elasticidad de la 0 a 36, que es de 29.000 kd6, o 29.000 kilolibras sobre pulgadas cuadrados, y eso lo dividimos entre la esbeltez elevada al cuadrado, esa esbeltez que nos daba 135.34, acá entre 35.34, y ese valor lo elevamos al cuadrado y operamos y obtenemos el esfuerzo crítico de la carga de Euler. Por ende, eso nos da a nosotros pi elevado al cuadrado por 29.000 entre 135.34 elevados al cuadrado, y eso es igual a 15.63 kd6. Acá tendremos 15.63 kd6. Por ende, acá observamos que el esfuerzo crítico de Euler es menor que mi esfuerzo de fluencia de la 0 a 36. Es menor que mi esfuerzo de fluencia de 0 a 33, a 36. Entonces, hasta FY, mi columna tiene un comportamiento elástico. Tiene un comportamiento elástico. Entonces,
en esa zona, esa columna va a tener un comportamiento elástico. Entonces, esa columna tiene un comportamiento elástico. Revisemos si ahora tenemos la misma columna, pero ahora a esa columna nosotros le aplicamos o le disminuimos la longitud del elemento. Es decir, revisemos ese mismo elemento, pero mi longitud la vamos a reducir a la mitad. Entonces, si reducimos a la mitad, entonces el mismo W 10 por 22 de A0 a 36, pero ahora vamos a disminuir la longitud a la mitad y acá vamos a tener una longitud de 8 pies. A ver si esa columna sigue teniendo un comportamiento elástico y su resistencia sigue siendo menor que el FY de ese acero. Entonces la misma columna doblemente articulada, pero ahora su longitud va a ser igual a 8 pies. O sea, acá longitud igual a 8 pies por un pie que tiene 12 pulgadas. Entonces acá tendremos que, pues, va a ser la mitad, o sea, 8 por 12, 96 pulgadas. Y mi esbeltez va a ser igual a KP. K por L sobre R. Pues igual tengo la condición lado articulado. Mi K es igual a 1. Entonces K es igual a 1. Entonces ya tendremos que de esta expresión nos va a quedar L de 96 pulgadas dividido entre el radio de giro menor que tiene el perfil W10 por 22. Ese perfil de W10 por 22 tiene radio de giro de 1.33, el radio de giro menor de 1.33. Cancelamos nuestras unidades congruentes. Y aquí tenemos que la esbeltez de ese elemento va a ser igual a 96 entre 1.33 72.18. Gracias, Juan. O sea, aquí tendremos 72.18 y volvemos a utilizar nuestra fórmula calcular el esfuerzo crítico de Euler. Entonces mi fórmula para el cálculo del esfuerzo crítico de Euler, pues acá la copio. Todo va a ser igual, a excepción de la esbeltez. Pues acá nosotros tendremos que esto va a ser igual al pi cuadrados multiplicados por el módulo de elasticidad, que es 29.000 kd6, dividido entre la esbeltez, que ahora nos dio C2.18 elevados al cuadrado, y aquí nuevamente obtenemos el valor de la carga crítica de Euler, pero para una columna que ahora tiene una longitud de 8 pies. De allí nos quedará a nosotros entonces pi elevados al cuadrado multiplicado por 29.000 divididos entre 72.18
elevados al cuadrado. Ahí tenemos 54.94 cada 6. Acá tendremos 54.94 cada 6. Entonces, si observamos nuestro esfuerzo de Euler, nuestro esfuerzo crítico de Euler, para este caso es mayor que mi esfuerzo de fluencia. Entonces, acá tengo un esfuerzo crítico de 54.94 KS6, que para este caso es mayor que el FY 36 KS6. Entonces, razón por la cual para esto nosotros no podemos diseñar la columna en el rango elástico. Es decir, nosotros no podríamos diseñar esa columna utilizando la carga crítica de Euler cuando conozcamos la carga última actuante que va a llegarle a esa columna. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Esa solamente es la resistencia, ¿sí? Entonces, yo debo saber, esa es la resistencia crítica por Euler que tiene la columna. Entonces, si yo conozco el esfuerzo último, entonces yo, si conozco mi esfuerzo último, que va a ser igual a mi carga última, dividido sobre el área bruta de la sección transversal. Entonces, yo igualo este esfuerzo con FE, o sea, digo que mi carga última dividido sobre el área bruta, si tiene un comportamiento lineal, como en el primer caso, yo puedo decir que conocido valor, que conocido este valor, y conocido cuánto es el esfuerzo crítico que tiene comportamiento elástico, para eso no me aplica esa fórmula, me aplicará para el primer caso, mi primer caso que es 15.36 KE6, entonces acá tengo 15.36 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, si yo conozco este valor, yo puedo calcular cuánto es mi área requerida. Entonces, puedo calcular cuánto es mi área requerida y al conocer mi área requerida, yo tengo selecciono un perfil cuya área sea mayor que mi área requerida. Y si el elemento solamente está sometido a carga axial, entonces ese será mi perfil adecuado para seleccionar en ese diseño de carga axial. Ok. Verifiquemos entonces si algunos perfiles
son compactos o son no compactos y cómo diseñamos ese tipo de perfiles.